Esto era la economía popular de Gaza antes del genocidio. Y así está ahora. También en Cisjordania y Jerusalén Este la economía se hunde por culpa de la ocupación, la violencia de los colonos y los desplazamientos forzados. Y aún así, el pueblo palestino sigue luchando por sostener la vida. Porque en Palestina, tener una panadería, un taller de costura o cultivar la tierra no es solo ganarse la vida. Es alimentar la comunidad, es resistir y es sobrevivir. Por eso, desde la Fundació COP57 nos hemos propuesto apoyar la autonomía de la economía popular palestina, con lo que mejor sabemos hacer: activar herramientas financieras solidarias al servicio de la vida. Y lo hacemos apoyando a Daman, un sistema palestino de garantía solidaria de crédito. Imaginemos que un taxista necesita un vehículo, que una cooperativa de mujeres maquinaria para tejer, que un agricultor necesita inversión para sacar adelante la cosecha. Acuden a una entidad de microfinanzas solidarias y piden un pequeño préstamo. Pero a veces el negocio es destruido, las personas son desplazadas y no pueden devolver el préstamo. Daman se hace cargo del importe pendiente de préstamo hasta un 80% a través de su Fondo Solidario de Garantía. Esto genera confianza en el sistema y permite que las instituciones de microfinanzas sigan prestando y que las personas puedan acceder a financiación para reconstruir sus oficios, sus vidas y sus comunidades. El crédito es para la economía palestina una herramienta de autonomía para reducir la dependencia hacia la ayuda humanitaria. Porque cada oficio que resiste sostiene un pedazo de Palestina. Y porque mientras nuestros gobiernos sean cómplices de la ocupación, nosotras financiamos la vida que sí resiste. Colabora con esta campaña: sostener la vida en Palestina, oficio a oficio.